Vamos a buscar la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al verso 39. Gloria a Dios, ubique su Biblia ahí. El que no sabe dónde está Primera de Reyes está antes de Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al verso 39. Gloria a Dios. Vamos a leer esta hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra que se va a enseñar en esta noche. Padre que estás en el cielo, Dios, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Dios mío, gracias porque tu presencia está con nosotros, nos está acompañando en el lugar donde estamos, Dios. Te pedimos, Dios, por tu palabra que se va a enseñar en esta noche, Dios mío. Que sea, Dios mío, tú mismo hablando al corazón del hombre, Dios mío. Que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla ese propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Tu palabra es espada de doble filo, Señor, y nos habla, Señor, y nos penetra, Dios mío, muy adentro, Señor. Y estamos dispuestos a recibir tu consejo, Dios mío, a recibir, Dios mío, tu palabra en esta noche, Dios. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, esta historia que aparece aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, es una historia muy conocida. Se han sacado incluso alabanzas, adoraciones, se han sacado himnos basados en este hecho, en esta parte de la historia del pueblo de Israel. Amén. Y yo he titulado este mensaje Arreglando el altar. Así se llama el mensaje. Ahora, ¿por qué hablaremos de esto? Dirán, ¿por qué hablaremos de esto en tiempos de cuarentena? O en tiempos difíciles. O en tiempos en que el mundo, la iglesia, el ser humano, el colombiano, está viviendo una situación muy complicada. Porque la economía está siendo golpeada por la enfermedad que se ha desatado a nivel global. Entonces, ¿por qué hablaremos de arreglando el altar en un tiempo de crisis? ¿Por qué de esto? Porque es que Elías arregló el altar de Jehová en un tiempo de crisis. Amén. Cuando Elías arregla el altar, la situación en la nación no era la mejor. Era una situación compleja. Dice la palabra en el verso 2 de ese capítulo 18 que el hambre en Samaria era grave. Amén. Y si la Biblia dice que el hambre era grave, es porque era grave. Amén. Era un hambre terrible que estaba pasando la nación. Había una sequía, había hambre sobre la tierra. Dice la palabra que incluso el profeta Elías tuvo que ir donde una viuda a pedirle comida por mandato de Dios. Tuvo que ir donde la viuda a pedirle comida porque el arroyo se había secado.
porque había gran mortandad en ese tiempo y era una crisis que estaba viviendo la nación. Y hablaremos de esto porque la situación que estamos viviendo ahora, para muchos de nosotros no es la mejor. Para el mundo no es la mejor. Para los gobiernos no es la mejor situación. Porque estamos viviendo una situación muy compleja. Entonces, ¿qué es arreglar? Porque vamos a hablar de arreglar el altar. Arreglar es poner en orden, hacer cambios o algo que está en mal estado. Amén. Eso es arreglar. Hacer cambios de algo que está en mal estado. Amén. Nosotros como seres humanos solemos arreglar cosas. Amén. Regularmente nos arreglamos para una entrevista de trabajo. Nos arreglamos para los que están enamorados, para encontrarse con su pareja. O los que van a ministrar en el altar, nos arreglamos. Cuando vamos a salir a la universidad, al trabajo, nos arreglamos, ¿verdad? Arreglamos cosas en la casa, arreglamos nuestro teléfono, nuestro computador, arreglamos nuestra casa, nuestro cuarto. Y así el ser humano a lo largo de su vida se la pasa arreglando cosas. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿estamos arreglando el altar de Jehová? Pero es que mucha gente en este encierro, en este aislamiento obligatorio que el gobierno ha decretado por prevención de la enfermedad, la gente está haciendo muchos arreglos en su vida y está haciendo muchos arreglos en su casa. Y eso está bien, que usted aproveche este momento y arregle su casa, mueva la cama, los muebles, cambie de lugar el televisor, y está bien. Mucha gente ha dicho, bueno, yo en la cuarentena he aprovechado para leerme un libro, para ver una película, una serie y hacer esto y lo otro, pero ¿has aprovechado la cuarentena para buscar el rostro de Dios? ¿Has aprovechado la cuarentena para arreglar el altar de Jehová? ¿Lo hemos hecho? Amén. Entonces la palabra dice que la situación en el país era una situación muy compleja, porque el pueblo se había apartado. La nación estaba siendo gobernada por un rey que era Acab, un rey que estaba haciendo, dice la palabra en el capítulo 17, un pasaje más atrás, que este hombre hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, aún peor que sus padres. Dice que provocó la ira de Jehová por los actos que este hombre había hecho. Este hombre fue peor que sus antepasados. Amén. Y había provocado la ira de Dios. Y el pueblo se había ido tras los Baales y tras los dioses de acera y tras todo este tipo de paganismo que había en esa época. Y habían olvidado la ley de Jehová. Habían dejado el altar de Dios. Dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 2 que el pueblo dejó la fuente de agua viva y cavó para sí cisternas rotas, las cuales no retienen el agua. Amén. Y mucha gente ha dejado la fuente de agua viva porque dependían de un negocio, porque dependían de una entrada, porque dependían de lo que le podía dar el hombre, o de la venta de fritos que tenían, o de la venta que tenían allá afuera, o del trabajo donde estaban. Y el pueblo había dejado, el pueblo se había apartado porque había puesto una mirada en otras cosas. El pueblo se había ido, como dice el libro de Ageo, cada uno se va a su casa artesonada y la casa de Jehová está vacía. No hay quien la reedifique. Aleluya. Y mucha gente apartó la mirada de Dios. Mucha gente apartó el corazón de Dios porque comenzó a colocar el corazón en la tierra, el corazón en las cosas terrenales. Y el maestro dijo, no hagas tesoro aquí en la tierra, donde la polilla corrompe, donde el ladrón mina. Amén. Y mucha gente tenía tesoros aquí en la tierra y a raíz de todo lo que está pasando se les ha perdido. Y mucha gente ha perdido mucho dinero porque tenían planes, porque decían, este mes voy a ganar tanto en mi negocio, este mes voy a ganar tanto, este mes me van a entrar tantos millones a mi bolsillo, a mi cuenta bancaria, y mira todo lo que está pasando. Y el maestro fue claro y dijo, no hagas tesoros aquí en la tierra, que esos tesoros se pueden perder. Más bien haz tesoros allá arriba en los cielos, donde el ladrón no entra ni la polilla corrompe. Aleluya. Entonces el pueblo se había alejado de Dios. El pueblo se había apartado de la presencia de Dios. Había echado a Dios hacia un lado. Había echado a Dios hacia un lado y la ira de Dios había caído sobre la tierra. Amén. La ira de Dios había caído sobre ese lugar. Entonces, Dios está esperando que en este momento que estamos viviendo, en esta crisis, y esta mañana en el ayuno meditando, lo decía, que la crisis trae reforma después de esto, tanto en la economía, tanto en los gobiernos, en la vida del ser humano y aún en la vida espiritual. Después de una crisis vienen unas reformas, se cambian muchas cosas.
para poder nivelar todo. Y así es nuestra vida. Dice la palabra que el rey Josías hizo una reforma. Amén. Y halló el libro de la ley que estaba escondido, estaba tirado, y rasgó sus vestidos porque se dio cuenta que habían olvidado la ley de Jehová. Amén. Entonces en nuestra vida, en medio de esta situación, en medio de este encierro, dice la Biblia en el libro de Ageo que el Señor le dice al pueblo: meditad sobre vuestros caminos. Y el Señor me decía a mí, porque la palabra nos habla a todos, la palabra habla hacia allá, habla hacia acá, y el Señor decía: medita sobre tus caminos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás aprovechando el tiempo? ¿Qué estás haciendo en este encierro? ¿Estás aprovechando este aislamiento forzado? Porque mucha gente quizás no pasaba en la casa. Y la excusa de mucha gente era: bueno, yo no voy al ayuno, yo no hago el devocional, yo no voy al culto, no voy al servicio, es porque estoy trabajando, porque estoy estudiando, porque paso todo el día afuera y no me da tiempo de buscar a Dios. Y ahora en este encierro, ¿cuál es la excusa del hombre? ¿Cuál es la excusa del ser humano para salir delante de Dios? Si estás en tu casa, estás en vacaciones de Semana Santa, estás haciendo teletrabajo. De hecho, hay algunos que lo botaron del trabajo. Están en su casa sin hacer nada. Y yo hablaba con un joven y le decía: ¿qué has hecho en esta cuarentena? Y me decía: ya no sé qué hacer. Veo televisión, me pongo a hacer ejercicio, hago esto, hago lo otro. Y en ningún momento mencionó: leo la palabra, oro, hago un ayuno. En ningún momento mencionó que le dedicaba un espacio a Dios. Y la gente está así en el encierro, no sabe qué hacer. Y está Dios esperando que tú te levantes y arregles el altar que está arruinado. Que tú te levantes y arregles ese altar que hemos descuidado por los afanes de la vida, por estar allá afuera ocupado en las cosas de allá afuera, en lo secular, ocupado allá afuera, hemos abandonado las cosas de Dios. Pero ahora en este momento que estamos forzadamente encerrados en nuestra casa, aprovecha ese tiempo y arregla el altar. Dios lo está esperando. Aprovecha el momento y arregla tu altar, arregla tu vida espiritual. Dice la palabra que el profeta Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense y vengan a ver. Así tiene que hacer usted, padre de familia, o el hijo, o el hermano mayor. Dígale a su familia: acérquense porque vamos a arreglar el altar. Acérquense porque vamos a arreglar el altar de Jehová que hemos descuidado. Acérquense porque vamos a llenarnos de Dios. Vamos otra vez a reedificar esto. Vamos otra vez a retomar lo que habíamos perdido. Vamos otra vez a retomar esto que hacíamos antes a Jehová, que hoy está arruinado. Estamos pasando un momento difícil y el hombre, algunos no quieren dar la mirada hacia Dios. Y la única solución es Dios. La única solución para este mundo, para todo lo que se está viviendo, es Dios. Porque Dios es quien da la sabiduría. Dios es quien dice la palabra en el libro de Daniel. Él es quien da la ciencia, el entendido. Y si el hombre hace algo es porque Dios así se lo ha permitido. Amén. Dice la palabra que aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahora no me imagino cómo será lo más sabio de Dios. Amén. Como preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo hiciste la tierra? Como le dijo el Señor a Job: oye, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Porque quizás Job era un hombre que tenía grandes capacidades intelectuales, era un hombre rico, adinerado, un hombre que era respetado en la época, un hombre respetado en la nación en ese entonces. Dice la palabra que Job iba a las plazas y los ancianos se ponían en pie y los jóvenes se escondían. Era una persona respetada. Y Job se quiso justificar delante de Dios. Y el Señor le dice: bueno, Job, el Señor desde el cielo dice: bueno, ¿y quién es aquel que pervierte el consejo? Oye, ¿quién es aquel que está hablando vacuencias allá en la tierra? Y el Señor le dice: óyeme, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé todo lo que tú ves a tu alrededor? ¿Dónde estabas tú? Amén. Job tuvo que callar. El Señor le dice: óyeme, ahora yo soy quien va a hablar. Ahora tú me vas a escuchar. Amárrate los pantalones, Job, porque yo soy el que voy a hablar ahora. Y el Señor le habla un montón de cosas a Job, que Job lo único que le queda es reconocer. Y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces el pueblo de Israel, la nación, dice la palabra que el altar estaba arruinado. El altar estaba abandonado porque habían hecho cultos a otras cosas. No hay que permitir que nuestro altar se arruine, que nuestro altar se apague. No hay que permitir que nuestra vida espiritual mengue. Dice la palabra que el Señor llamó a Samuel antes de que la lámpara de Israel se apagara. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel que el Señor se levantó y miró a la tierra para ver quién hacía vallado a favor.
Y Dios en este tiempo, en este momento, se está levantando y está mirando hacia la tierra. Bueno, ¿quién está siendo vallado ahora mismo? ¿Quién está peleando a favor de su familia? A favor de la iglesia, a favor de la situación económica. Y decimos que confiamos en Dios y decimos que esperamos en Dios. Y he visto muchos comentarios, he visto comentarios de gente que dicen, bueno, yo sé que detrás de esto viene un avivamiento grande para la iglesia, sé que Cristo no ha venido, detrás de esto viene un avivamiento grande, un movimiento muy poderoso para la iglesia, pero lo dice alguien que está sentado en un sofá y no se le ve interés por buscar de Dios. ¿Cómo vamos a traer el avivamiento después de esto si estamos sentados en un sofá todo el día con los pies alzados y no buscamos la gloria de Dios? No buscamos la presencia. La única forma de provocar un avivamiento después de esto es que cuando esto acabe, ya la iglesia venga con ese fuego encendido. Ya la iglesia, la congregación, nuestras almas ya tengan ese altar arreglado. Para cuando acabe esto, salir a las calles, ya el Señor mire y dice, derramo ese avivamiento. Porque ya ese altar está arreglado. Amén. Entonces, hermano, nuestro altar hay que arreglarlo. Amén. Y dice la palabra que Elías dice, échenle agua a eso y hagan esto y hagan lo otro. Y le echaron agua y lo llenaron. Y Elías decía, pero échale agua otra vez. Pero bueno, le echamos, échale agua otra vez. Amén. Porque el Señor quiere que nuestra vida se llene. Y no solamente hasta ahí, sino que otra vez te llenes y se rebose. Y no solamente hasta la rodilla ni hasta los lomos, sino que entremos a nado. Amén. Y Elías dijo, échenle agua hasta que se llene esa zanja, hasta que se llene todo eso de agua, porque Dios quiere que nos llenemos todos de su Espíritu Santo. Dios quiere que nos llenemos hasta rebosar, hasta nadar en ese río de su Espíritu. Y lo hizo así Elías. Y Elías derramó toda esa agua en el altar. Y dijo al pueblo, acérquense a este lugar. Amén. Y Elías arregló el altar en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, e invocó el nombre de Dios. Y dice la palabra que descendió fuego de parte del cielo, como descendió en aquella época cuando Salomón dedicó el templo, que descendió también fuego sobre el altar en el pacto que hizo Dios con Salomón, que tanto era la gloria que ni aun los sacerdotes podían ministrar por la gloria que había caído. Entonces, aleluya, Elías arregla el altar, invoca el nombre de Jehová y desciende fuego sobre el altar y lame el agua y consume todo eso. Y la gente se da cuenta que Jehová es Dios. Y la gente se da cuenta de que en realidad no es Baal, no es Acera, en realidad es Dios. Jehová es el verdadero Dios. Amén. Y vemos tres partes importantes, porque lo he fragmentado en estas tres partes, porque lo he asociado mucho a la situación que estamos viviendo ahora. Había hambre. Había una crisis terrible en la nación. Estaba el altar arruinado. Hay hambre en la nación. Mucha gente está preocupada por la comida. Mucha gente está preocupada porque ha perdido el empleo. Está mal económicamente. Las empresas están preocupadas porque han dicho que bueno, no aguantamos un mes más porque las entradas no están dando. No hay quien compre, no hay quien trabaje. Era una crisis. El altar arruinado. Me sorprende porque después de estos dos pasos que hemos mencionado, aleluya, después de estos dos pasos de crisis, de hambre y de altar arruinado, estos dos pasos, crisis, altar arruinado, viene un tercer paso, que es cuando Elías arregla el altar. Crisis, altar arruinado. Elías arregla el altar y usted lee en el versículo 41 que Elías le manda a decir acá, coge tu carro y vete de aquí porque una grande lluvia se oye. Amén. Entonces vemos cómo cambió la situación en la nación, cómo cambió la situación en esa época. Elías arregla el altar y de una enseguida el Señor manda la lluvia. Y de una enseguida el Señor envía la grande lluvia sobre la tierra y envía la provisión y envía toda esta bendición que significa la lluvia en la vida del hombre. Amén. Y todo esto a raíz de que el altar se había arreglado. Y mucha gente quiere que Dios los bendiga en esta época. Y mucha gente dice, bueno, este es el momento de vivir por fe. Pero ¿cuál es la fe que el hombre tiene? Amén. Y mucha gente quiere que Dios lo visite, que Dios lo bendiga en medio de esta situación, que Dios bendiga su economía, que Dios bendiga su vida. Pero nadie está arreglando el altar. Y la lluvia cayó, la lluvia grande que oscureció los cielos, que cayó sobre la tierra en ese entonces, fue porque Elías había arreglado el altar.
Y el pueblo había reconocido que Jehová era Dios. Amén. Y toda la bendición que trajo consigo el arreglar el altar. Y queremos bendición, queremos que la gloria de Dios se manifieste sobre nuestra vida, que el poder se derrame en nuestra casa, en nuestro hogar, pero el altar lo tenemos arruinado. El altar lo tenemos ahí descuidado y hacemos de cuanta cosa en este encierro, en esta cuarentena, y el hombre hace de cuanta cosa, pero ha sacado a Dios, y aún la misma iglesia hace de cuanta cosa, y nadie está dedicando un espacio para edificar su vida espiritual. Lo que antes no podías por la universidad, por el trabajo, aprovecha este momento y restaura ese altar. Aprovecha ese momento y restaura lo que habías dejado, a un lado mucho tiempo atrás. Levántate y restáuralo para que Dios derrame esa lluvia sobre tu familia, para que Dios derrame esa lluvia sobre tu vida, sobre tu hogar. Restaura ese altar. Aleluya, restaura el altar para que Dios derrame ese fuego, Dios manifieste ese poder y la gente se dé cuenta de que Jehová es Dios. Y la gente se dé cuenta de que Jehová es el Rey, Jehová es el grande. Y la gente reconozca, pero tienes que arreglar el altar para que esa lluvia caiga sobre tu vida. Amén, y reconocer de que es de parte de Dios y no de parte del hombre. Porque quizás muchos confiaban en sus entradas, muchos confiaban en esa cisterna, esa cisterna que habla Jeremías, que cavó el pueblo porque se olvidó de Jehová. Y la gente confiaba en eso. Pero ahora en medio de esta situación, la gente se está viendo obligada a confiar en Dios, porque no hay para dónde mirar. Miras al de al lado, uno está peor, el de al lado está peor. Miras a la empresa, están botando gente, las empresas temblando. Amén. Hay que confiar en Dios. Hay que poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, arreglar nuestra vida espiritual, arreglar nuestro altar, para que la bendición de Jehová caiga sobre nuestra vida. Para que la bendición de Jehová, que es esa que enriquece y no añade tristeza, caiga sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida espiritual. Y este momento no hay que menguar, no hay que apartarnos, no hay que enfriarnos porque la iglesia está cerrada, el templo está cerrado. No, usted es la iglesia, usted haga su altar con su familia, usted haga su altar allí solo, encerrado. Dice la palabra que el maestro dijo: oye, me entra y cierra tu puerta, y ahí en el secreto yo te voy a ver, el Padre te va a ver en el secreto. Ahí donde nadie te ve, el Señor te está viendo. Cierra tu puerta y retoma todo aquello que habías dejado. Aprovecha la situación. Hay que mirar el lado bueno de las cosas. Sí, es una situación compleja, pero aprovechalo para llenarte de Dios, para buscar su sagrado rostro, para buscar su presencia. Amén. De que la gente está haciendo otras cosas, de que la gente está matando el tiempo de otras cosas, pero aprovechalo y busca la presencia de Dios para que Dios derrame esa lluvia sobre tu vida, para que se vaya esa crisis, para que se vaya esa mala situación que estás viviendo, para que se vaya esos problemas, eso que estás atravesando. Arregla el altar como hizo Elías para que Dios derrame esa lluvia grande sobre tu vida. Amén. Y no solamente ahí, no solamente bien, porque la gente dice que los tiempos de crisis acercan al hombre a Dios, y es una realidad, porque hay gente que en un tiempo de crisis, bueno, no tienen para dónde coger y cogen pan de Dios. Dios como que es el amuleto, el que, bueno, no hay pan de coger, voy al pan de Dios porque no hay más nada. Y la gente tiene a Dios así, ¿verdad? Y no debería ser así. Dice la palabra en el libro de Génesis que Noé, después que se acabó el diluvio, después que pasó esta gran mortandad, esto que había hecho Dios sobre la tierra, Noé había pasado mucho tiempo en esa arca, de un lugar a otro, hasta que en un momento hubo tierra seca y el arca quedó en un monte. Aleluya. Y Noé, cuando baja de ese lugar, cuando ya todavía era calma, todo era paz, porque se había acabado el diluvio, porque las aguas habían bajado, porque era algo prácticamente nuevo, lo primero que hace Noé es hacer un altar a Jehová. Es lo primero que hace Noé. Y Dios agrada tanto así que hace un pacto con él. ¿Qué quiere decir? Que el altar no solamente se ofrece en un momento de crisis. No, que porque el momento de crisis voy a arreglar el altar, Dios derrama la bendición, pero cuando ya haya bendición y todo se arregla, yo no voy a hacer más altar. No. Noé se bajó del arca y lo primero que hizo fue un altar. Lo primero que hizo fue elevar a Dios una adoración, una alabanza, elevar a Dios una ofrenda grata, que a Dios le agradó mucho esto. Así que, mi hermano, si arreglamos nuestro altar y Dios derrama esa lluvia grande sobre nuestra vida, hay que seguir ofreciéndola a Dios. Hay que seguir ofreciéndole a Dios nuestra vida, nuestro tiempo,
no solamente ahora, sino cuando todo esto pase, ofrezcamos todo nuestro tiempo. Porque Dios quiere mostrar su poder en nuestra vida. Dios quiere mostrar el poder en nuestra familia, en nuestros hogares, pero hay que arreglar el altar. Hay que arreglar nuestro altar. La Biblia dice, aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Así que aprovechemos el tiempo, aprovechemos este aislamiento obligatorio y meditemos, como dice la palabra. Meditemos sobre nuestro andar, meditemos sobre cómo estamos caminando, meditemos. Mucha gente se acuesta tarde viendo películas, la gente se acuesta tarde chateando, jugando videojuegos, y eso es lo que está haciendo en la cuarentena, y mucha gente cristiana también lo está haciendo, todo el día durmiendo, toda la noche jugando, y así, ningún espacio para Dios, y no debería ser así. Está el momento complicado, arregla tu altar, arregla tu situación espiritual, porque si Cristo se mete en este momento, ¿qué va a hacer de nuestra vida? Porque muchas veces vivimos como si Cristo no fuese a venir, como si Cristo no va a venir por ahora, no, porque eso es lo importante, que cuando suene la trompeta nos vayamos con Él, siempre y cuando tengamos ese altar arreglado y esa comunión con Dios. Amén. Así que la invitación en esta noche que Dios nos ha regalado es que meditemos y arreglemos nuestro altar y reconozcamos: Señor, sé que había puesto la mirada en mi negocio, sé que había puesto la mirada en mi trabajo, y el Señor permitió que te botaran, el Señor permitió que te sacaran, el Señor permitió que se cerrara todo para ver de quién vas a depender. Amén. Y reconozcamos: Dios, bueno, es verdad, cabeza cisternas rotas que no retienen el agua, y quiero volver a ti, quiero a esa fuente de agua viva, a esa fuente, depender de ti y no depender de ese pozo de Jacob, como lo hacía la samaritana, que le dijo al maestro: bueno, dime cuál es esa agua para no venir todos los días aquí a sacar agua a este pozo. Queremos depender de esa fuente. Amén. Así que yo le invito a que cierre sus ojos en el lugar donde está y elevemos a Dios una oración. Pidámosle quizás perdón a Dios porque hemos descuidado nuestra vida espiritual, hemos descuidado nuestro altar. Padre que estás en el cielo, Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Tú eres poderoso, tú eres grande. Dios mío, tú eres maravilloso, Señor. Dios mío, ¿quiénes somos nosotros, Padre, para que hagas memoria? Señor, no somos nadie, Dios mío. Pero usted es grande, Dios mío, usted es maravilloso, Señor. Tardo para la ira, Señor. Dios mío, es grande en misericordia, Señor. Dios, te damos gracias porque nos has hablado en esta noche, Dios mío. Has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Reconocemos, Padre, que hemos dejado muchas cosas. Reconocemos, Dios, que hemos, Padre, puesto nuestra mirada en lo terrenal. Hemos puesto nuestra mirada en la fuente de acá abajo y no la de allá arriba, que es la más importante. Porque lo de acá abajo se seca, Dios. La fuente se seca, la de aquí abajo, Señor. Dios mío, pero lo de allá arriba siempre permanece, Señor. Tu palabra es la que permanece, Dios mío. Que dice, Dios mío, que se seque la hierba y la flor se cae, se marchite, pero la palabra de Dios siempre permanece. Ella permanece para siempre, Señor, y queremos, Dios mío, restaurar ese altar en nuestra vida, en nuestra familia, porque quizás muchos lo hemos hecho de manera mediocre, a medias, Señor, pero queremos, Dios mío, arreglar nuestro altar, ese altar que estaba arruinado, lleno de telarañas a un lado, Señor. Queremos arreglarlo, queremos restaurarlo, Señor, en medio de esta situación difícil que estamos atravesando, Dios mío. Queremos aprovechar el tiempo, Señor, para dedicártelo a ti, Dios mío. Queremos arreglarlo, Dios, para que tu poder se manifieste en nuestra familia, Señor, para que esa lluvia caiga, Dios mío, sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, para que esa bendición descienda, Señor, y riegue la tierra, Señor, y riegue nuestros hogares, Señor, y cambie la situación, Señor. Oh, Dios mío, para que escuchemos esa voz, una lluvia grande se acerca, Señor, y creemos, Señor, que tú lo puedes hacer, Señor. Creemos en esa lluvia grande que tú derramarás sobre nuestra vida, mi Rey amado. Oh, Señor, pero queremos arreglar ese altar, Dios mío, que nos ayudes a arreglarlo, Señor. Oh, Dios mío, a colocar de nuestra parte, a no perder más el tiempo, Señor, sino, Dios mío, permanecer íntegro delante de tu presencia, porque en los íntegros es que es hermosa la alabanza, Señor, y queremos, Dios mío, que nuestra alabanza sea hermosa delante de ti, Dios mío. Oh, Padre, queremos arreglar el altar. Usted allá en su casa, en su habitación, en la sala,
medite sobre sus caminos y dígale: Dios, quiero arreglar el altar, Señor, que desde esta misma noche usted restaure todas esas cosas. Desde esta misma noche usted saque el espacio para Dios, usted saque el tiempo para Dios. Señor, queremos ofrecer altar continuamente delante de ti, Señor. Queremos que nuestra vida sea un altar, Dios mío, delante de tu presencia de manera continua, no solamente por el momento que estamos viviendo, sino que siempre, aún después que acabe todo esto, si no has venido, queremos seguir manteniéndonos encendidos, Señor. Oh, queremos que nos dejes esa fuerza para mantenernos delante de tu presencia, Dios, para seguir caminando contigo, Padre, para no descuidar tus cosas, Señor. Oh, Dios mío, tú le dijiste a los discípulos, Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto de cosas vendrán por añadiduras. Señor, y queremos buscarte a ti primero, y quizás muchos están afanados por buscar las cosas materiales, por la comida, por el vestido, porque la situación está compleja y están preocupados por esa comida que perece. Pero ninguno se ha preocupado por la comida espiritual, y ninguno se está preocupando por la vida espiritual, por el altar. Dios mío, pero queremos colocarte a ti primero, Señor. Queremos colocarte a ti primero, Señor. Oh, Dios mío, que confiamos en ti, en que tú puedes arreglar la situación, de que tú puedes arreglar todo, Señor. Oh, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque has hablado a nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Dios. Queremos, Dios, que nos acompañes en el resto de la noche, Señor. Que te quedes con nosotros, Señor. Y esperamos una visita de parte tuya, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.